El triunfo de Occidente. Una mirada a la historia mundial. Por John Roberts. El hombre se lanza a viajes de descubrimiento por varias razones. Frecuentemente esas razones son muy prácticas. El prestigio internacional o la autoestima nacional son parte de estas razones. La curiosidad desinteresada juega una parte mínima en la búsqueda del conocimiento como lo creemos. Hoy presentamos la era de la exploración. Creo que esta nación tiene el cometido de alcanzar la meta que se ha impuesto antes de que termine esta década de enviar un hombre a la Luna y regresarlo a salvo a la Tierra. Y ningún proyecto espacial de este tiempo será más importante o más impresionante para la raza humana en toda la amplia exploración del espacio. Y nada será más difícil o más caro de cumplir. Eso se dijo en 1961. Y 8 años después se cumplió. El proyecto Apolo fue el primer gran clímax de una nueva era de descubrimientos, la era de la historia espacial. El Apolo estuvo basado en un gran plinto, nada menos que con todo el conocimiento científico y tecnológico del ser humano de esa época, y sus raíces psicológicas fueron profundas también. Más profundas que las esperanzas de ganar militar o económicamente, más profundas aún que el orgullo nacional. Llegaron a tener un punto de vista específico del universo. Al igual que una actitud ante eso, lo vieron como algo que tenía que ser explorado, conquistado, controlado por el ser humano. Hace unos 400 o 500 años, otra gran era de la exploración, la de los océanos, se llevó a cabo. Algunos de sus exploradores navegaron desde aquí, la ciudad de Sevilla, en los bancos del río Guadalquivir al sur de España. Esta es una de las más grandes ciudades de España que lleva la estampa de la Reconquista, con una catedral que podría bien rivalizar con la de San Pedro, y muchas construcciones que recuerdan su espléndido pasado islámico. La era de la exploración y esos exploradores son conmemorados en una pintura que está en Sevilla, donde está hoy. En ella están algunos de los grandes capitanes como el mismo Colón. Unos dicen que están reunidos bajo los brazos protectores de la Virgen de los Navegantes. Para cuando esta pintura fue hecha, los viajes de esos hombres y de muchos otros habían por primera vez unificado al mundo. Lo hicieron uno. Y al hacer eso, transformaron la mente del hombre. Unos 20 años o más después de la muerte de Colón, un barco llegó aquí a Sevilla después de navegar alrededor del mundo. Muchas embarcaciones salieron durante miles de años antes de que esto sucediera, porque sucedió. ¿Y por qué fueron los europeos los que hicieron que sucediera? Los chinos sabían bien el arte de la navegación mucho antes que los europeos. Sabían cómo hacer mapas con un sistema especial. Sus grandes juncos flotantes, probablemente las embarcaciones más grandes del mundo de esa época, pudieron navegar hacia el este de África y el Golfo Pérsico, y aún así no fueron los líderes en la era de la exploración. Cierto es que los emperadores Ming dieron la espalda a esa posibilidad, dejaron de construir tales embarcaciones y los patios chinos perdieron la habilidad para hacerlos. Los árabes fueron grandes viajeros. Desde Arabia y puertos del Golfo navegaban por todo el Océano Índico, de Mombasa en el este de África a Indonesia, donde implantaron el Islam, y Cantón, donde vendían esclavos negros a los chinos. Así como sus maestros navegantes les enseñaron, los árabes tampoco entraron en la era de los descubrimientos.
En los últimos siglos, ninguna embarcación ni junco flotante ha venido a Sevilla. ¿Por qué fueron los europeos los que salieron a tomar el mundo? La ambición y la adquisición de algo jugaron parte en ello. Después de todo, fue en 1503 que Isabel se encontraba aquí en esta habitación, asegurándose de que tenía la parte que le tocaba de su aún débil imperio americano. La Casa de Contratación, como se llamó, se convirtió en una organización más grande cada vez que era más antigua. Pero al iniciarla era solamente una casa de peaje. Y si los reyes cuidaban sus ganancias, los exploradores también lo hacían. Pero la ambición no fue única para un ser humano. La tenían los árabes, chinos y los mercaderes de la misma era, y no salieron a explorar y descubrir el mundo. Hubo algo más que indujo a los europeos, algo que los hizo más inquisitivos, hizo a sus marineros más emprendedores, algo que los hizo salir a tomar el mundo. Fueron como misioneros. Tal vez no es coincidencia que la idea de dominar la naturaleza fuera de esa época también, en la Europa renacentista, que podría ser una expresión más inmediata de la dominación que el crear un mapa en la superficie del mismo globo. En el siglo XV, nuevas formas para hacer eso fueron viables en Europa. Nuevos instrumentos y técnicas hicieron su aparición, algunos inspirados por la ciencia islámica. La navegación magnética, ya conocida en China, vino vía intermediarios islámicos y otros hombres. Volviendo atrás, la acumulación resultante del nuevo conocimiento pareció, durante largo tiempo, estar muy lenta. Fue un proceso de sumas, poco a poco hechas para gradualmente aplicarlas al gran negocio de conquistar el mar. Pero ese proceso fue constante y el nuevo conocimiento empezó a acumularse más y más rápido. Muchos hombres de muchos países tuvieron que ver en él y contribuyeron en él, pero creo que ninguno contribuyó tanto como el portugués. Los portugueses medievales fueron grandes en logros. Durante medio siglo más fueron los que condujeron la exploración europea del mundo, y eso significó que condujeran el movimiento de la historia y la unificación del mundo por el occidente. Uno de sus grandes hombres dijo que Dios les dé un pequeño país como cuna, pero el mundo entero como tumba. Y tenía razón. Ellos fundaron el primer imperio oceánico y dejaron sus tumbas por todo el mundo. Aquí en el sur de Portugal, en Sagres, Cabo San Vicente, donde el poeta Camões dijo: la tierra termina donde el mar empieza, uno se atreve a pensar que la geografía fue la razón por la que lo hicieron. Después de todo, estaban aquí, con un asiento en primera fila para el gran espectáculo de la expansión europea que se abriría. Fueron el borde del primer océano que sería explorado por los europeos, el Atlántico. En el borde del gran sistema de vientos que hacía fácil, o comparativamente fácil, el ir a la costa de África y salir hacia las islas. No acepto creer que la geografía fue la única razón. Creo que algo más que la geografía se necesitó para colocar en el mar al portugués. Fue en 1430 cuando una embarcación pasó a Cabo Bogador en la costa africana, a menos de 1000 millas al sur de aquí. Hasta entonces se creía que más allá el mar hervía y los hombres se volvían negros en el sol. Se necesitaba un sentido especial para correr tales riesgos, y la Europa medieval lo tenía, y lo hizo, lo generó. Si Europa pudiera ver a un hombre como su pionero de esta era de expansión, como una figura suprema medieval, sería un príncipe a quien los ingleses llamaron Enrique el Navegante, aunque él mismo no fue al mar y nunca navegó en el sentido técnico de la palabra. Nació en 1394 y a los inicios del siglo XV estableció aquí en Sagres lo que alguna vez se llegó a pensar era anacrónico, un instituto de investigaciones geográficas. Realmente era solo una corte menor medieval, pero estaba presidida por un príncipe de gustos excéntricos y apasionados. La construcción permanece ahora en ruinas y es difícil entender que haya existido, pero para ellos Enrique organizó y financió expediciones que año tras año salían de Portugal a África y a las islas del Atlántico.
Las expediciones que él envió pudieron haber precedido el movimiento que serviría para construir los grandes imperios coloniales y desplegar a la gente europea por todo el mundo. Pudo haber ayudado a crear un sistema de comercio, pero no era eso lo que tenía en mente y no era lo que intentaba. Era un hombre medieval, y tenemos que partir de eso, porque significa que era un cristiano. Por eso una iglesia es el lugar apropiado para hablar de él. Esta iglesia tiene una relación especial con él. Es la capilla de un monasterio en Tomar, el cual fue el cuartel de una orden de caballería, la Orden de Cristo, de la cual él fue el guía, y eso fue muy importante, porque así podía cobrar los réditos de la orden para financiar sus expediciones. Fue de alguna forma una figura monacal, austera, y sus biógrafos dicen que nunca tomó bebidas embriagantes desde que se abstuvo en su juventud. Que era casto. No solo nunca se casó, nunca tuvo escándalo alguno de faldas en su carrera. Eso no es común en un príncipe medieval. Era un hombre fiel a su ideal de caballería y cruzada, quien vio el propósito de la vida en la glorificación de Dios y la victoria del honor. Fue el tercer hijo del rey de Portugal y por lo tanto era improbable que sucediera al trono. Sin embargo, se comportó como un príncipe cristiano debía serlo. Era soldado en las expediciones en contra de los moros en el norte de África y fue nombrado caballero en el campo de batalla, llevando con él un fragmento de la Cruz del Valor que se lo dio su madre inglesa. La influencia de ese ambiente nunca lo dejó. Y así, las raíces de la era de exploración recaen en un suelo extrañamente antiguo. Ni Enrique, ni ninguno de sus contemporáneos sintieron que el umbral de la expansión mundial estuviera ante ellos. Sin embargo, pensaban que el mundo debería, si acaso, llegar a un fin en poco tiempo. Los hombres medievales creyeron en la mortalidad y en la trascendencia de este mundo, en la putrefacción humana detrás de sus eternos monumentos y tumbas. Así, cuando las cruzadas y reconquistas llegaron, pudieron salir a luchar por grandes causas. Muy lejos de estar optimistas y más preocupados por los últimos acontecimientos que por los nuevos mundos en la tierra, sus mentes tenían la curiosidad que llevaba la aventura por la cristiandad y la floreciente caballería medieval. Caballería y cristiandad. Son ideas que no dicen mucho a la mente moderna, pero que fueron el contexto de sus grandes expediciones. Esperaba convertir a los musulmanes, conquistar sus tierras, tal vez hacer contacto con ese legendario rey cristiano de Asia o África, Prester John. O con esos otros casi igualmente legendarios cristianos que en la costa malabar habían convertido a sus ancestros durante generaciones anteriores por el apóstol Santo Tomás. Quería encontrar nuevas naciones cristianas en ultramar. En Madeira, por ejemplo, no solo plantó las vides por las que debemos estarle agradecidos, sino también colonos cristianos. Y todo fue hecho en el contexto de un gran ideal. De ganar el honor y glorificar a Dios, un ideal apropiado para un hombre que fuera honrado por sus parientes ingleses con el premio de la Orden de El Garter, el más grande honor que podían entregar. Estos fueron los motivos complejos, los motivos de una mente medieval que descansan detrás de esa tumba de exterior reservado y que ayudaron a los compatriotas de Enrique a llegar a ser la primera gran nación exploradora de la historia moderna. Esa historia moderna que, aunque él no lo sabía, había hecho que existiera. Con justicia, después de su muerte, su cuerpo fue traído aquí, a la abadía de Batalla, para reposar, rodeado de sus parientes, en el estado que merece todo príncipe de la Edad Media. Ya que Enrique manejó la empresa portuguesa como lo hizo, condujo a Europa a una nueva era histórica y a un futuro que perteneció a Europa y a ninguna otra civilización. Este ambiente explica por qué la economía nunca fue toda la historia. A una búsqueda de oro y las posibilidades del mercado de especias exóticas que profundamente movieron a los marinos portugueses, llegaron a ser el contexto ideológico de la cruzada.
Actualmente aún podemos ver navegando a las embarcaciones tal, que son lo último en la evolución de la forma. Las embarcaciones en las que los portugueses llegaron lentamente a las costas africanas no tienen comparación. Un diseño nuevo, la carabela, fue de gran importancia en esos viajes. Navegar con velas latinas fue originalmente hecho en el este del Mediterráneo, y con las nuevas velas delanteras de Subopré, la carabela podía ser manejada más fácilmente que las viejas tinas medievales. Las carabelas podían navegar en las costas africanas y luego entraron al Atlántico para tomar los vientos favorables para el largo camino a casa. Eran lo suficientemente pequeñas para entrar a las bocas de los ríos en la búsqueda de oro y el comercio. Aún con su limitado navegar, los portugueses marcaron su progreso con el símbolo de su civilización, la cruz, la expresión del clamor del cristiano a la dominación. En 1460, cuando Enrique murió, los portugueses habían llegado hasta la Sierra Leona. Para entonces, también pareció que los viajes estuvieran en su ruta. Un viaje exitoso podía producir una ganancia neta. Tal vez, comerciando con Asia, eliminó al Islam cuando derrocó al bizantino, que pudo ser reemplazado. Después de la muerte de Enrique, el Ecuador se cruzó. En 1485 el Congo fue descubierto. Para entonces, metas aún más grandiosas estaban a la vista. 2 años más tarde, en 1487, 2 expediciones portuguesas, una por tierra y la otra por mar, llegaron hasta la India. La marítima era comandada por Bartolomé Díaz. Rodeó el Cabo de Buena Esperanza, el primer capitán que hacía eso, pero su tripulación se amotinó unas cuantas millas más adelante y tuvo que volver. Pero quedaba claro entonces que un viaje directo a la India era posible. En 1497, 4 naves salieron de Portugal con Vasco de Gama. Después de rodear el Cabo de Buena Esperanza, navegó hacia la costa este de África. Así entró a la esfera del comercio árabe que dominaba puertos como Mombasa y Malindi. Los intrusos no fueron bienvenidos. Sin embargo, de Gama consiguió un piloto local con cuya ayuda navegó por el Océano Índico. En mayo de 1498 ancló en Calicut, en la costa de Malabar, de India. Habían llegado, como dijera la tripulación de Gama, para buscar cristianos y especias. Sus naves, por primera vez, trajeron a la civilización europea el contacto directo con la civilización de Asia, sus misterios y maravillas. ¿Qué significó eso? En primer lugar, significó el inicio de un imperio portugués de 100 años o más. Una época espléndida y exitosa en la cual Lisboa sería el foco del comercio asiático en Europa, el centro del primer imperio oceánico. Lisboa fue durante décadas la Venecia atlántica, unida al océano que le trajo su riqueza. El nuevo esplendor de la construcción portuguesa reflejaba esa riqueza y sus orígenes. Barrenaron, escarbaron en piedra, cables, anclas alusivas a los viajes marítimos y al comercio en tierras extrañas. Un rey portugués adoptó la esfera anillada como su emblema heráldico y tomó el título de Señor de Guinea y de la conquista de la navegación y comercio de India, Etiopía, Arabia y Persia. La gente extraña y razas con las que los portugueses se encontraron les dieron modelos para gárgolas grotescas. En el monasterio jerónita de Lisboa había tales imágenes colocadas en las tumbas suntuosas de los portugueses como la del gran explorador de Gama.
cuyo viaje había sido la culminación de un siglo de esfuerzos. La nueva riqueza de los portugueses fue generada por una cadena de puertos. El primer eslabón de ella corrió a lo largo del límite del vasto continente inexplorado de África. Ni en el occidente ni en el este de África los portugueses dominaron o siquiera penetraron al misterioso interior del continente. Los árabes habían sido más emprendedores en la costa este, pero su supremacía comercial en los puertos fue pronto competida por la portuguesa. Sin embargo, más allá de la costa, los portugueses no querían ir. Maestros del mar no gustaban de la jungla. Pensaban que Dios había colocado una barrera especial de enfermedades en el interior de África que mantuvo alejados no solo a los portugueses, sino a todos los europeos hasta el siglo XIX. Así, el ritmo del interior del continente y la fastuosidad de los bosques y sabanas podían permanecer virtualmente impasibles. En la costa era diferente. Las estaciones de África Occidental tenían que mantenerse para el comercio, malsanas como eran. Los puertos del este de África, Mombasa era el más importante, fueron grandes centros del comercio. Fueron mercados que estaban dominados por los árabes hasta que los portugueses llegaron. A ellos acudía gente de todos lados del Océano Índico. Miles de millas al este había otros puertos en la gran cadena, Goa, Malaca y Macao. De Mombasa, aún dominada hoy por el gran fuerte de la construcción portuguesa, se colocaron los escuadrones que daban control al comercio de los mares del este de los árabes. Los portugueses aterrorizaron a las embarcaciones y comerciantes de la India y del sureste de Asia también. Su dominio provenía de la extorsión, básicamente, y de la explotación cruel. Todos los intentos y propósitos eran frecuentemente solo piratería. Los cañones en los fuertes portugueses se encargaban de recordar que no fue solo la habilidad y la náutica, la conducción psicológica y la energía lo que habían levantado a ese imperio, sino que había atrás una Europa cuya tecnología fue rápidamente dirigiéndose hacia otros continentes, sobre todo al proveerlos de la fuerza que les daban las armas. No es fácil decir por qué, pero en 1500 los europeos estaban haciendo las mejores armas de todo el mundo. Los chinos ya habían tenido pólvora hacía mucho tiempo y habían podido fundir el bronce y el acero mucho mejor que los europeos durante siglos. Pero armas no habían guardado. Y con el arribo de armas hubo mejoras en balística y en el manejo de armas. Y eso no sería mucho antes de que los shahs de Persia y emperadores mongoles de la India, así como los sultanes de Turquía, estuvieran reclutando entre europeos artilleros para que les sirvieran y enseñaran cómo usarlas. Y esas armas europeas irían por todo el mundo en naves europeas. Naves que en casi una generación hubieran crecido de pequeños cascos a grandes plataformas flotantes de artillería que ofrecerían la preponderancia de los números que estaban en contra de los europeos y que también podrían reforzar enormemente su confianza. También las armas y naves ayudaron a empujar a Europa en la carrera por el poder y la riqueza. Esa carrera fue más y más rápida cada vez. Un escuadrón portugués llegó a Cantón en 1517. En 1522 llegó la primera circunnavegación del globo. Una vez más, un portugués comandó la expedición, Magallanes, aunque murió en el viaje y tuvo que navegar bajo la bandera española. En 1540 el primer portugués llegó al imperio de la misteriosa isla de Japón. Antes se había abierto ahí un comercio muy importante.
De Europa llegaron dos importaciones destructivas: las armas, las cuales los señores feudales del Japón tomaron para usarlas en sus propias guerras civiles, y la religión cristiana. Pronto, misioneros portugueses estaban trabajando, ganando adeptos a la cristiandad. Los cambios que llegaron con esta empresa global fueron en varias cosas. La prosperidad que fluía en Lisboa había empezado a decaer en los inicios del siglo XV, cuando los primeros hombres y mujeres negras fueron vendidos, anunciando el inicio del comercio de esclavos en el Atlántico. Se estima que casi 150.000 esclavos habían sido traídos de África aún antes de 1500. Todo era legítimo ante los ojos europeos. Al principio veían a los negros como moros y legítimos prisioneros de guerra. Otra justificación era la vida eterna, la cual daba al esclavo la oportunidad de convertirse al cristianismo. Pero el oro era la forma más fácil y más seductora de enriquecerse que los esclavos. La búsqueda de oro, así como la compra de esclavos, ayudó a cambiar las respuestas de los europeos a las sociedades que tenían contacto con ellos. Empezaron a verse como si fueran los recursos para ser explotados, no solo por los metales preciosos, sino por sus tesoros raros y exóticos, bestias raras, moluscos y perlas. Así, los europeos empezaron a ajustar sus puntos de vista de otras partes del mundo. Empezaron a verlos simplemente en términos de las comodidades que utilizaban y encontraron que era fácil quitárselas. La conciencia de los europeos fácilmente se salvó. El oro sirvió para embellecer la religión, para adornar las iglesias de la Europa reformada y para hacer sus rituales más espléndidos. Mientras tanto, Europa estaba empezando a cambiar otras culturas también. En Japón, China e India, no pasó mucho tiempo para que empezaran a hacer objetos para la venta a los bárbaros, pero poderosos visitantes del occidente. Los portugueses en África Occidental eran observados por aquellos de los cuales habían salido. Los artesanos del bronce de Benín los consideraban una amenaza y muy poderosos. Sus armas fueron notorias también. Y amenazantes y poderosos entraron en esta bodega de sal de marfil hecha por un portugués en África Occidental en el siglo XVI. Símbolos cristianos empezaron pronto a aparecer en el arte de Asia. En sus posesiones, los portugueses eran sutiles prosélitos y la expresión de la enseñanza cristiana en el arte local estaba adherida a la conversión. Estas estatuas de marfil de la Virgen y el Niño vienen del siglo XVII de China. Un evidente modelo cristiano y europeo es el de la Virgen, del cual no se sabe su parecido con un Buda. Señales como esta anunciaban el inicio de los cambios que llevarían siglos el sucederse. La cultura también tuvo su lado áspero. La estación Goa en la parte occidental de India era la más grande para los portugueses. Vasco de Gama estuvo entre sus virreyes. Aquí los portugueses acabaron con el hinduismo y vieron la forma de implantar algunas costumbres tradicionales como la quema de las viudas hindús, aunque ellos introdujeron la quema de judíos y herejes. Mostraron desprecio por las religiones que encontraban. Demolían los templos y construían sus iglesias barrocas y basílicas al estilo europeo. Una consecuencia es que Goa es un sólido lugar católico romano en la India.
La misa de medianoche se celebra en la Navidad, así como en Lisboa, Macao o Brasil. En el este, los portugueses fueron pioneros. Señalaron el camino a holandeses, ingleses y franceses que los seguirían. En el occidente, sin embargo, ellos no fueron los únicos en ir. Había otra nación que tomó las riendas del cruce del Atlántico y así cambiaron el punto de vista europeo hacia el mundo. En un aspecto, los grandes viajes portugueses de exploración fueron como tratar de llegar al espacio en los 60. Cada uno de ellos estuvo pleno de conocimientos en lo que sus predecesores habían hecho, y tal vez es por eso que cada uno parece ser más sorprendente que aquel que se llevó a cabo anteriormente. El glamour, de hecho, siempre ha ido de la mano en la era de la exploración en cada viaje, bajo diferente bandera, no la portuguesa sino la castellana y en un hemisferio diferente. Se dijo que había sido aquí, en este monasterio de la Rábida, en los bancos del río Tinto, donde Colón fue persuadido por Abbot para que volviera y presionara a los reyes católicos de España a que le dieran su ayuda para su extraordinario proyecto de navegar por el Atlántico al oeste para encontrar Asia. Si eso no hubiera sucedido, solo podríamos recordar el año de 1492 por la toma de Granada y no por el descubrimiento de América. Mentalmente, Colón, supongo, pudo decir que nunca la descubrió porque hasta el día de su muerte, lo que juró haber encontrado fue unas islas en Asia. El nombre de Indias Occidentales conmemora este día. Pero no pasó mucho tiempo cuando otras personas se percataron de lo que en realidad había sucedido. 2 años después de su primer viaje, en 1494, alguien dijo y usó por primera vez la palabra Nuevo Mundo y la aplicó a sus descubrimientos. 11 años más tarde, la frase Nuevo Mundo era usada como título de una serie de viajes a un continente que no tenía nombre. El escritor se llamó Américo Vespuccio y pronto su nombre sería famoso. Se le dio a los nuevos mundos que había visitado y cuyo descubrimiento se inició con Colón. El nombre de América estaría junto a África y Asia y un día a Australasia. Todos estos nombres dados por los europeos a las otras partes del mundo no fueron usados por sus propios habitantes. Los hombres medievales colocaron a Jerusalén en el centro de su panorama del mundo. En el siglo XV, las ideas de Ptolomeo, un griego del siglo II, fueron conocidas. Su noción de la forma del mundo persuadió a Colón, por ejemplo, para navegar al oeste en lugar de llegar a Asia. Los grandes descubrimientos llegaron a conmover a Ptolomeo, aun y cuando en los primeros grandes viajes el mundo se parecía mucho más al de hace 50 años. La nueva geografía iba pronto a hacer eso imposible, y en tanto llegó ese conocimiento, tuvo que ser tratado por hombres prácticos y tuvo que ser usado por ellos, ser procesado por ellos y nuevos mapas fueron hechos, y como todos los mapas nuevos llevaban consigo información geográfica. Los mapas siempre la llevan, son ficción, trabajos de la imaginación, son traslaciones a un medio diferente, de algo que queremos usar, dar una ojeada. Y así llevan más que solo un dato científico. Lo que esos mapas dieron a los hombres fue una nueva forma de imaginar el mundo y eso fue muy importante, porque el mundo es la fotografía que tenemos de nuestra mente, así como lo que es objetivo en ella. El nuevo conocimiento geográfico siempre fue expandido muy rápido. Después de todo, era la época a la que llamamos renacentista. Fue un periodo de intenso movimiento intelectual y curiosidad, pero hubo otra razón por la que se expandió también. La era del descubrimiento fue también la que vio los inicios de la impresión europea. Fue en 1459 cuando Gutenberg imprimió su primera Biblia. Pronto se crearon tratados geográficos, mapas y hasta atlas que salieron de las prensas. Eso significó que el conocimiento geográfico se volvió menos profesional, se expandió más hombres tenían acceso a él.
Justo en el momento en que más europeos intentaban llegar a dar un salto físico o político en el globo, así más y más intentaron dar un salto intelectual en todo ello, y algunos de ellos partieron de eso para intentar dar un salto intelectual en el sistema del cual formaban parte ya, el sistema de las esferas que ellos creían los circundaban. Las esferas implicaban un problema para los marinos. Era impráctico para navegar el llevar un globo al mar. Pero ¿cómo sería posible el representar un globo en una superficie plana que sea tan fiel y legítimo sin que se distorsione? El problema fue resuelto por Gerhard Kramer, al que recordamos como mercader. Básicamente cambió el globo a un cilindro, cortó el cilindro de un lado, lo desenrolló. Así se tenía una reja de líneas de latitud y longitud que siempre dirían en dónde se encuentra uno con referencia a los polos. Fue un gran hallazgo, aun cuando no sirve a todos los propósitos, aún se usa la proyección de mercader. Y no solo fue de importancia práctica. La proyección de mercader también ayudó a reforzar en las mentes de los europeos una cierta forma de ver al mundo. Solían agrupar el mundo en superficies de tierra con Europa al centro. Teóricamente, los europeos pudieron aprender a visualizar un mapa centrado en China, digamos, o en México, pero no lo hicieron. Porque encontraron conveniente imprimir un mapa de esa forma, Mercader ayudó a su civilización a tomar lo que podríamos decir ahora un punto de vista eurocéntrico del mundo. Así como los europeos aprendieron más acerca de otras partes del mundo, esa idea llegó a tener dimensiones culturales también. En el siglo XVII ya se habían acostumbrado a no hablar más del cristianismo, pero Europa y su descripción de civilización era su charla. Empezaron a sentir que su nivel cultural, al igual que sus logros religiosos, los hacían superiores a los demás y a las demás partes del mundo. Estamos en Versalles. Fue la casa que albergó a los más grandes monarcas europeos en el siglo XVII. En aquel entonces había un clérigo que era predicador de la corte, que escribió un libro acerca de la historia del mundo, el cual ilustraba la actitud de la época muy bien. En 1670, el obispo Bossuet fue nombrado tutor del heredero al trono francés y para su alumno escribió un libro llamado Un discurso sobre historia universal. A pesar de ese título tan fastuoso, la historia de la mayoría del mundo no se trata en él. Bossuet enfocó todo en la Europa cristiana y en el ambiente clásico judío que la rodeaba. Escribió, así como predicaba, al padre real de su alumno, Luis XIV, y su corte, acerca de los reyes de Israel y los emperadores de Roma. Pero nada acerca del imperio chino de hace 2000 años. Sin duda Luis XIV convino en eso. Era, después de todo, llamado el Rey Sol, el más poderoso regidor en el mundo cristiano, a cuyo alrededor los demás reyes giraban como planetas alrededor del Sol. La psicología del eurocentrismo tiene una larga historia. Y, por supuesto, en su coro había un hecho indudable. Europa sería el centro de la historia del mundo durante mucho tiempo. Colonos y comerciantes, soldados y misioneros salieron de Europa. Crearon un mundo que hacía ver el mapa de Mercader real, un mundo en el cual Europa era el centro, las Américas, Asia, África y la periferia. Würzburg, en Franconia, fue en el siglo XVIII un pequeño y calmado poblado alemán, como lo es hoy. Pero entonces era un estado independiente, tenía regidores que eran príncipes y también obispos. Era difícilmente el centro de la historia mundial. Los príncipes obispos cuidaban bien de ellos y construyeron este palacio tal vez con un ojo sobre Versalles, si me permiten decirlo. El palacio es en verdad un logro de valor artístico del entusiasmo, la energía y los recursos con los cuales los príncipes obispos lo prodigaron.
Desde afuera está enmarcado con una grandeza que tal vez se pueda ver en muchos palacios de esa era, pero eso no es lo que me interesa. Esta escalera, por otra parte, es un objeto espléndido, tiene fascinados a los historiadores desde hace tiempo. Está cubierta por una cúpula que nos da a conocer el arte del gran artista italiano, el veneciano Tiepolo, a quien se le pidió en 1750 que pintara un fresco. Así lo hizo y aquí está, el fresco más grande jamás pintado por el hombre. No es la bravura y el vigor de sus pinturas y la emoción que en ellas muestra lo que me conmueve, es el mensaje que conllevan. Porque es un mensaje de la actitud de una civilización, su actitud hacia el resto del siglo. Es el punto de vista que los europeos tenían hacia las demás personas del mundo. A Tiepolo se le había encomendado celebrar al príncipe obispo como el patrono de las artes, y lo hizo mostrando a todas las personas del mundo rindiéndole pleitesía. América, por ejemplo, usando los penachos adecuados, está acompañada por un lagarto. Ella rinde tributo con una taza con chocolate. Asia tiene, por un capricho geográfico, las pirámides del antiguo Egipto. Esclavos y animales exóticos forman parte de su séquito. Apropiadamente, África ofrece bienes a los mercaderes europeos. Está representada como una princesa negra, viendo como su hermana Asia hacía la gloria del príncipe obispo. Europa está colocada como la reina del mundo entero, rodeada de símbolos y figuras representando las artes que supuestamente se practicaban solo bajo su sombra: la música, la pintura, escultura y arquitectura. Y a su lado está la doncella que esmeradamente pinta el globo de rojo. Y por supuesto, acompañándola, está su legendario toro. Y todo esto fue hecho por la gloria de un eclesiástico menor, cuyo retrato está cubierto arriba por una figura alegórica de la fama en el clímax de la composición. Es espléndida y es absurda. El príncipe obispo y Tiepolo estaban, creo yo, solo haciendo explícito algo que era muy difundido ya en la cultura de esa época. En el siglo XVIII los europeos encontraron muy difícil el tener un punto de vista del resto del mundo, excepto uno que lo hacía ver como bárbaro, tributario, servil e inferior. De hecho, muy parecido a la forma como los chinos lo han visto durante siglos. Pero tal vez los europeos tengan más excusa. Después de todo, habían hecho mucho impacto al resto del mundo desde la era de los descubrimientos. Actualmente es difícil hacer juicios acerca de los logros de las civilizaciones. Y es inconcebible ver a la civilización europea como la culminación de la historia humana. Pero por algún tiempo no fue así.
Durante mucho tiempo fue posible soñar el sueño de una civilización mundial concebida puramente en términos de la civilización del Occidente. La mentalidad de los hombres ha cambiado al respecto, y nada muestra más claro este hecho que la misma era de la exploración. Viendo hacia atrás, parece asombroso cómo el hombre ha cambiado tan rápidamente. Hacia el año 1000, muchos europeos pensaron que el mundo llegaría a un fin. Era una predicción precipitada. 500 años más tarde, 1494 para ser exactos, el año del segundo viaje de Colón, un grupo de españoles y portugueses diplomados se reunieron en una pequeña villa castellana llamada Tordesillas e hicieron un tratado que dividía al mundo entre ellos. Uno podría pensar que fue un acto muy optimista. Este es el texto del tratado. En estas maltratadas hojas está contenido un plano para marcar una línea norte-sur a unas 1100 millas al oeste de las Azores. Correría por el Brasil en los mapas modernos, cortando una gran parte de su extensión. Y todo lo que quedara al oeste que no estaba descubierto se le daría al rey de España, y todo lo del este al rey de Portugal. No pudo hacerse de esa forma, claro. Muy pronto los franceses, holandeses e ingleses interfirieron e hicieron añicos ese tratado. Pero retrocediendo el tiempo, resulta asombroso el marco intelectual y cultural. Aquí hubo reyes cristianos que clamaban que tenían el derecho de dominar a todas las personas y territorios sobre la tierra. El Papa estuvo de acuerdo porque endosó el tratado. Aquí estuvieron los europeos, en una época cuando ni siquiera habían navegado por el mundo, diciendo que tenían el derecho de apropiarse de todos los lugares y personas no conocidas aún en la faz del globo. Nos parece un acto de asombrosa arrogancia cultural. Y aún así, lo habrían sabido esos europeos que tenían una confianza sólida en sus tierras. 4/5 partes del mundo están cubiertas de agua, ya que los europeos tenían los recursos técnicos, intelectuales y morales para dominar casi todo, excepto una pequeña parte de este Mediterráneo. Fueron de hecho imparables en el mar. Y los siguientes 4 siglos lo mostrarán. Y aquellos siglos mostrarán algo más acerca de la psicología de toda la civilización. Una firme y creciente confianza de que los europeos no solo fueron física y culturalmente imparables, sino irresistibles. Esa historia estaba de su lado, la de que podían rehacer el mundo a su propia imagen.